Muy buenas, gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal. ¿Y qué os traigo hoy? Bueno, pues no me he equivocado de, de juego, ¿vale? Lo que sucede es que hoy vamos a abrir un pequeño debate. A lo mejor esto debería haber utilizado otro color, ¿vale? Debate de por qué creo que Marvel Champions está empezando ya a tardar en proponernos a los jugadores una versión digital. Ya lo sé, hay gente que me dirá que esto es muy complicado, que no va a ser posible, bueno, pues Magic es una cosa y es una empresa, Wizards of the Coast, y que, bueno, pues Asmodee, no sé si es Asmodee o Fantasy Flight Games o quien sea, no es tan grande, bueno, no lo sé. Lo cierto es que yo creo que estamos en el siglo XXI y creo que este tipo de debates, además de ser sanos, además de que creo que pueden ofrecer algo muy interesante a los creadores para que se den cuenta de las necesidades de los jugadores, creo que además va a favorecer tanto a un lado como al otro, ¿vale? Lo primero que os quiero comentar es que, bueno, para empezar, ha habido... ¿dónde podemos hacer esto? Vamos a ponernos dentro de una baraja, por ejemplo, sin más, ¿vale? Eso que visteis ahora era la colección de mazos, ¿vale? Vale, dentro del debate quiero establecer algunas cosillas, ¿vale? No, de hecho, ya sé a dónde vamos a ir. Vamos a ir a una partida contra un bot. Espero que eso no... Partida contra bot, jugar. Bueno, mientras nos está buscando la partida contra el bot, así os voy hablando un poquillo de qué cosas estamos perdiendo los jugadores de Marvel Champions por no tener una versión digital, ¿no? Otra cosa que podemos hacer a lo mejor también, en cuanto me dé opción en el juego, es bajar el volumen. A lo mejor lo tenéis muy alto y no me escucháis del todo bien. Bueno, ahí tenemos al bot, a Sparky, tan querido por la comunidad de Marvel Champions. Perdón, de Magic. Y nada, le he quitado el volumen, ¿vale? Bueno, estos son cartas que tengo al principio. Vale, ventajas del digital. Primero, precios. Subida de precios, chicos. Hay que hablar de esto es importante. Se acaba de anunciar de que va a haber una subida de precios para todos los jugadores, ¿vale? Y también para los propios creadores. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada vez escasean más los materiales. Escasea el papel, escasea el cartón, el transporte cada vez es más complicado y con una versión digital del juego esto se solucionaría. No solo los jugadores, tendríamos las cartas pues mucho más baratas porque al final simplemente es un código, es algo gratuito que bueno, les sale a ellos entre comillas gratuito, ¿vale? No tienen que gastar en papel y en material, sino que pueden hacer una producción de cartas muchísimo más barata y eso creo que podría ayudarles a ellos a hacer cosas mucho más baratas y a dejarnos a nosotros un precio mucho más interesante. Vamos a silenciar a Sparky, que está un poco ya tilteado porque no le juego. Segundo, no solo esto repercute en las cartas, repercute obviamente en las campañas, obviamente, también en las fundas. ¿Por qué? Bueno, pues en Magic Arena, al igual que otros juegos, puedes poner la funda que te dé la gana a tus cartas y pues te sale pues mucho más barato, ¿no? Entonces no es solo un tema de cartas per se, sino que, por ejemplo, compañías como GameGenic también pues podrían, no sé si producir propias fundas digitales o cómo establecer eso, ¿vale? Yo eso realmente no sé cómo funciona, pero realmente los precios, voy a volver a ponerlo por aquí en pequeñito porque hay muchas cosas que tenemos que hablar, sería algo realmente muy interesante. Vamos a hacer un tick más pequeñito. Vale, segunda cosa, no necesitamos, y esto es importante, no Arkham Horror, ¿cómo se llama? Mother Embrace, ¿vale? Vamos a poner aquí Mother Embrace. Vale, ¿qué sucede? Cuando Asmodee ha tratado de hacer algún juego digital, se ha tirado por tratar de hacer un videojuego como tal. Los jugadores de Marvel Champions, no necesitamos un juego no necesitamos un videojuego. Lo que estamos buscando realmente es poder disfrutar de todas estas cartas que tenemos ya en el juego de mesa, pero poder tener algo muchísimo más flexible que es el tema del digital. Poder jugar con nuestros compañeros, aquí nos aparecen los amigos que están conectados. Bueno, este es mi identidad. Si me encontráis algún día en Magic, que lo dudo, pues por aquí ando, ¿vale? Con este nombre. Vale, bueno, en esta cuenta, que creo que tengo varias. Vale, bueno, pues aquí tendríamos los amigos conectados y podríamos llegar aquí, echarnos una partidita en un escenario. Imaginaos, bueno, aquí hay como una biblioteca de libros mágicos, ¿no? Imaginaos que esto en vez de la biblioteca es la Torre de los Vengadores, ¿vale? En ese escenario tan increíble que nos diseñaron para la campaña del Titán Loco. Imaginaos que es la Torre de los Vengadores. Aquí nos pueden poner la Torre de los Vengadores destruyéndose cada vez que recibe daño. Aquí tenemos a los dos enemigos. Nosotros estamos aquí con el perfil que nos apetezca del héroe que más nos guste, con nuestras fundas favoritas, con nuestras cartas, ¿sabéis?
Entonces, son muchísimas, muchísimas, muchísimas ventajas el tema del digital. Y creo que Asmodee o Fantasy Flight Games o quien se encargue de eso debería empezar a plantearse la idea de traer un Magic Arena. No un videojuego, repito, no un videojuego como el Arkham Horror, ¿vale? No un videojuego. Traer simplemente la versión digitalizada de las cartas. Otra cosa, no necesitamos tampoco el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos. Vale, ¿qué sucede con el Señor de los Anillos? Que han traído una versión digitalizada a la gente de Asmodee, pero ¿qué sucede con ese juego? Que es un juego simplificado. Es un juego simplificado. Creo, con todo el respeto del mundo a la gente de Asmodee, creo que es no entender realmente cuáles son las necesidades de tu comunidad. Y la necesidad de tu comunidad pasa por poder jugar tanto en versión digital como en versión papel el juego que tienes, el juego de mesa. No es buscar algo simplificado. ¿Para qué queremos un juego simplificado del Señor de los Anillos? ¿Quién te va a jugar el Señor de los Anillos en digital? La gente que lo conoce. Entonces, ¿para qué le haces un juego que no es el juego de mesa? Tengo que decir que yo no lo he jugado, ¿eh? Pero bueno, lo que comentan es que es una versión simplificada. No queremos la versión simplificada. Ni tampoco queremos una versión videojuego del Arkham Horror. Perdón. ¿Qué estamos buscando? Tal cual una versión como tiene Magic del Magic Arena, que es exactamente el mismo juego, Magic Arena, exactamente el mismo juego, exactamente, pero en su versión digitalizada. Entonces tú puedes llegar aquí y jugar cualquier carta que tengas por aquí. Mira, ya te las ilumina de cuáles son, bueno, más recomendables y tal, por si estás empezando, lo que sea. Estas cosas se activan y se desactivan, ¿eh? Y realmente, pues es muchísimo más interesante y mucho más del siglo XXI el poder tener nuestro juego favorito en una versión digitalizada, ¿no? Hay que decir también, y esto parece una tontería, pero no lo es, que las ventajas que le da esto a la compañía son enormes. Tengo que comentar que Magic, y esto habrá gente que a lo mejor no lo recuerde, cuando estaba antes de haber metido la versión digitalizada, Magic estaba completamente muerto. Estaba cada vez con menos jugadores, cada vez con más dificultades para conectar con nuevo público, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que hoy en día tenemos plataformas como La Morada o plataformas como YouTube que nos van a dar un montón de visibilidad a nuestro juego, un montón de visibilidad a los creadores de contenido, un montón de visibilidad y de ayuda a todos los nuevos jugadores y una capacidad para enganchar con nuevos jugadores que no tiene el material. Porque la mayoría de las nuevas generaciones juegan mucho en digital y cada vez hay menos sobremesa, ¿vale? Cada vez hay menos juego en mesa. ¿Por qué? Bueno, pues por las dificultades y encima acentuadas por el tema COVID, ¿no? Entonces, realmente, con el contexto social en el que nos encontramos, con el contexto sociopolítico en el que nos encontramos, realmente una versión digitalizada de nuestro juego es una opción casi diría obligatoria en los tiempos que corren. De hecho, cada vez más hay juegos de mesa que se adaptan a digital, ¿no? Y creo que en este sentido es importante que empecemos a hablar de esto, ya la propia comunidad, que empecemos a, no sé, de algún modo a pedir, a solicitar, ¿vale? Solicitar a, no sé, si a Fantasy Flight Games, repito, si a Asmodee, no sé muy bien quién lleva eso, a solicitarles un juego en digital, una versión en digital. Va a ser mucho más barato de producir para ellos, va a ser mucho más barato de comprar para nosotros, va a ser muchísimo más dinámico a la hora de poder jugar con nuestros amigos. Imaginaos poder jugar pues no sé, habrá gente que quiera jugar con Emperatore. Habrá gente que quiere jugar con los amigos de la mano de Thanos. Y entonces, pues oye, pues tienen sus suscriptores. Nosotros somos un canal pequeñito. A mí también me encantaría, si alguien quiere. ¿Eh? No es que me esté negando. Pero podrían jugar con sus suscriptores, añadirlos aquí, hacer torneos, hacer partidas diarias, semanales, no sé, ¿vale? Habría muchísimas más opciones de las que tenemos ahora mismo con el tema del digital. Luego, alguna cosilla más. Ah, vale, vamos ahora, yo creo, vamos a irnos de aquí, si me acuerdo cómo se hacía, conceder, vamos a conceder la Sparky. Hemos perdido. Bueno, ya veis las animaciones, ¿no? Las animaciones igual luego venimos, ¿vale? Pero veis como podría haber muchísimas más animaciones de derrota, de victoria. Pues imaginaos con Rhino, ¿no? Una animación, bueno, con cualquier villano, con Ultron, cómo va metiendo sus drones, cómo va metiendo un poco todo, ¿no? Luego vamos a volver un momento a la partida, pero quiero enseñaros esto, ¿vale? Una de las cosas importantes, también hablando de precios, es que tú vas a poder tener aquí todos tus mazos, absolutamente todos,
todas las barajas que te quieras hacer. Y algo importante es que tú no necesitas tener, pues como sucede ahora en físico, que te tienes que comprar 2 cores o que te tienes que comprar 2 expansiones, si realmente no quieres tener que estar cambiando cartas de una baraja para otra. Tú en el momento, en digital, pues que tienes 4 copias, pues aquí del campeón ferviente, por ejemplo, ¿no? Por si alguien no lo sabe, este señor que aparece aquí, no sé si puedo, este señor que aparece aquí es español, es un homenaje a nuestro campeón del mundo, ¿vale? Talay, del que tanto aprendí viendo algunos de sus vídeos y de su contenido. Es uno de los mejores jugadores de la historia de Magic y es español y es un orgullo, ¿no? Bueno, en este sentido, tú no necesitas 4 copias, bueno, esto es un homenaje que le hace Magic a cada campeón del mundo, que le hacen una carta dedicada. Bueno, tú no necesitas 4 copias de campeón ferviente para cada baraja que quieras hacer con campeón ferviente, sino que tú, bueno, pues llegas aquí, imaginaos, pues quiero meter a Nick Fury, pero es que necesito 7 Nick Furies para 7 barajas diferentes. Pues no, tú con tener un Nick Fury ya te vale para esta baraja y luego salimos de aquí, volvemos y lo puedo tener en esta otra baraja, lo puedo tener en esta otra baraja, lo puedo tener en esta otra baraja. Fijaos lo cómodo que es llegar aquí, poner, pues no sé, Spider-Woman, Full Control, ¿vale? Full Control. Y entonces aquí te aparecerían los 2 colores que estarías jugando. Pues si hacemos una Spider-Woman Full Control, posiblemente sería el verde y el amarillo, ¿no? Por tener protección y por tener justicia. Y tendríamos aquí el deck que podemos entrar fácil. Entramos al deck, imaginaos, tenemos aquí todas las cartas, las podemos ver tanto así como así para ver los diferentes costes, cómo la estamos armando y demás. Vale, luego podemos seleccionar qué tipo de funda le queremos meter a la baraja, entonces nos entra y podemos decidir qué funda le queremos poner. Pues mira, pues como lleva verde y como lleva azul, porque es Spider-Woman Control, le voy a meter esta así más verdosa. Se la seleccionamos y le queda y cuando juguemos aparece esta funda. De ilustración. Bueno, pues ilustración también se puede cambiar, porque quiero que se distinga, quiero poner aquí a Spider-Woman, bueno, pues me busco aquí, no sé, una ilustración de Spider-Woman, imaginaos que es esta, entonces vengo aquí, se lo coloco y ya tenemos ahí a Spider-Woman, ¿vale? Una hipotética Spider-Woman de imagen de baraja. Y así un poco todo, ¿no? O sea, las ventajas son infinitas a la hora de poder trabajar sobre digital, ¿no? Descartar cambios y a la hora de jugar, bueno, pues ya lo visteis un poco, pero os lo voy a poner otra vez, que realmente tú puedes tener a tu imagen de perfil, fijaos la cantidad de skins que podrían hacer con, pues no sé, con los propios actores y actrices de las películas de Marvel, con los propios héroes, diferentes versiones de diferentes cómics, lo que sea, ¿no? Y luego también pues tenemos aquí diferentes animaciones que pues se pueden tener mascotas y demás. Podría haber un mercado y un tipo de pase de batalla donde tú pues haciendo diferentes actividades vas consiguiendo diferentes premios para pues no sé, fundas, diferentes mascotas que tienen aquí también. Bueno, mirad, este es otro escenario, ¿no? Muy chulo también, que es como una caverna, muy parecido, diríamos esto. Está inspirado en dragones y mazmorras, pero realmente podría ser también del Hobbit, ¿no? Imaginaos que este fuese el juego del Señor de los Anillos y tener aquí la última fase del dragón con... No recuerdo ahora el nombre del dragón. No quiero cagarla, tengo algún nombre en la cabeza, pero no sé si es exactamente, entonces me lo voy a reservar. Vamos a silenciar otra vez al pobre Sparky. Y es un poco todo, ¿no? Realmente hay, creo que, millones de posibilidades que pueden traer, que va a ser abaratar costes para ellos, abaratar costes para nosotros, poder tener más capacidad de sociabilidad, ¿vale? Entonces, por dinero va a ser mejor, por tema social va a ser mejor, por tema visible y redes, vamos a poner visual, no sé, redes va a ser un mercado mucho más interesante, redes, pues no sé, no sé, Twitch, YouTube, ¿vale? Va a poder estarse esparciendo mucho más la semilla del Marvel Champions a lo largo de todo, bueno, pues de todas las diferentes plataformas en las que se puede hacer. Y la verdad es que yo solo le veo ventajas, gente. Yo solo le veo ventajas. Yo ya sé que hace poco Fantasy Flight Games Digital cerró.
No sé el razonamiento de por qué cerraron. Yo creo que el razonamiento, o sea, bueno, no sé el razonamiento. El motivo por el que a lo mejor cerraron es que es porque están enfocando mal el digital. Lo están enfocando en, tenemos aquí el juego físico y lo que queremos hacer son versiones diferentes en digital. Pues no sé, pues como era el Arkham Horror ese Horror, el Arkham Horror en digital, ¿no? Y no queremos versiones, ¿cómo decirlo? No queremos versión A, versión B o versión C de nuestro juego. Lo que queremos es exactamente el mismo juego, pero en su versión digital para poder disfrutarlo. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, está el Tabletop Simulator, ¿vale? Y ya hay mucha gente que está jugando con un mod de Marvel Champions a este juego, que básicamente lo que te hace es recrear lo que sucede en el Marvel Champions en mesa. Entonces, si ya hay gente que está jugando pues con un mod más o menos pirata y cada vez se está sumando más gente porque te sale muchísimo más barato que jugar en físico, pues hombre, yo creo que el paso más idóneo y el paso más correcto para la compañía es coger esto y decir, no, vamos a hacer la versión oficial y vamos a hacer una versión bien hecha. Vale, entonces, pues no sé qué más comentaros. Realmente yo creo que tampoco es que estemos pidiendo esto en los 90, ¿vale? Es el siglo XXI y yo creo que se tienen que empezar a poner las pilas, por muy pequeñitos que sean, pues a lo mejor no pueden traer todas las tremendas ventajas que tiene Magic Arena y con el que literalmente revivieron a Magic. Porque Magic, ya os digo que estaba muriendo. Fijaos aquí como, por ejemplo, el pobre Sparky no tiene fundas, ¿vale? No tiene fundas, entonces le aparece tal cual la carta, que también lo puedes hacer, o tener, bueno, pues tus fundas personalizadas. A mí es que me gusta mucho este personaje y es el que más utilizo. Y pues no sé, otras ventajas que tiene, y ya voy acabando, este va a ser un vídeo bastante breve, no os tengo acostumbrados a vídeos tan cortitos, creo, vamos a conceder otra vez, estamos aquí mejorando estadísticas contra el bot. Otra de las grandes ventajas que tenemos aquí es que imaginaos, ¿vale? Por ejemplo, ahora, en vez de jugar contra el bot, bueno, creo que el juego me va un poco más lento, no va tan lento, creo que me va un poco más lento por el tema de que estoy grabando. Imaginaos que ahora, bueno, pues venimos aquí, ¿no? Mirad la de ventajas que tenemos aquí. Eventos. Pues nos podemos jugar eventos de un fin de semana, eventos mucho más largos, no sé, campañas, etcétera, ¿no? Entramos, por ejemplo, aquí, que no va a ser el caso, no vamos a jugar ahora un draft ni nada por el estilo. Fijaos esto. Fijaos si nos presentasen así la campaña de Cráneo Rojo, por favor. Imaginaos, ¿vale? Imaginaos qué pasada. Aquí, pues Cráneo Rojo. Aquí los diferentes villanos, ¿vale? Ahora, aquí, pues el primer escenario de la campaña, el segundo, el tercero, el cuarto. Lo mismo si fuese los Guardianes de la Galaxia. Tenemos uno, tenemos el mercado entre primer escenario, segundo escenario. Oye, ¿quieres comprarte algo en el mercado? Venga, mira el mercado, a ver qué pasa. ¿Vale? Y así hasta llegar al Gran Ronan, ¿vale? O sea, imaginaos, o sea, es que es un placer el tema de tenerlo en digital, de poder ver todo mucho mejor, ¿vale? El que nos vayan pasando las diferentes escenas de cómic que tenemos hoy en día en físico, que nos lo vayan pasando con estas ilustraciones tan guapas, ¿vale? O sea, es tantas las ventajas, tantas, tanto para el jugador como para los propios creadores que van a ganar muchísimo más dinero. Porque si, por ejemplo, Magic, que es verdad que tiene muchos más seguidores y tenía muchos más seguidores de los que tenía Marvel Champions cuando empezó, ¿vale? Pero si Magic, sin ninguna, digamos, ¿cómo decirlo? Ninguna ventaja a la hora de tener una marca tan potente como Marvel, ¿vale? Porque es que esto, yo creo que esto no tenemos que infravalorarlo, ¿vale? Estamos hablando de la licencia oficial de Marvel, que mueve literalmente el mundo. Literalmente esta marca mueve el mundo a nivel de cine, a nivel de videojuegos, a nivel de muchas cosas. Si tú tienes esta licencia y sacas esto en versión digital, ¿quién se atreve a decir que esto no lo va a petar? Porque es que además, otra de las cuestiones es que el Marvel Champions, por lo que tengo entendido y por lo que, bueno, pues puedo escuchar en diferentes informaciones que dan, por ejemplo, los amigos de la mano de Thanos, pues el Marvel Champions es el LCG más exitoso en menos tiempo un poco pues, de la historia, ¿no? O sea, nunca han tenido un boom semejante en un LCG como el que se ha tenido con Marvel Champions. ¿Por qué? Joder, pues muy fácil, por esta licencia.
por esta licencia. Todo el mundo quiere revivir lo que ha sucedido en las películas. Todo el mundo quiere saber más del lore de los cómics. Todo el mundo quiere ver lo que tienen las series, ¿vale? O sea, imaginaos, luego hasta, pues no sé, a lo mejor hasta pueden conseguir colaboraciones entre Disney Plus para las series y ventajas en el videojuego. Pues no lo sé, eso ya es cosas muy, muy locas, ¿vale? Pero a lo que vamos, al juego en sí, al juego en sí, al juego en sí, a Marvel, ¿vale? O sea, es tanta la ventaja, tanta, de tener esta licencia, que digitalizarlo es que solo pueden ser aún más ventajas. Y yo, esta es mi opinión, ¿eh? Hay gente con la que estoy hablando a nivel ya más personal, de hecho algunos de ellos están suscritos y pues ya podrán poner en los comentarios lo que quieran, pero yo discutía con ellos que yo creo que Marvel Champions saca su versión digital y lo peta más que Magic. Esa es mi apuesta. Mi apuesta es que hoy en día Marvel Champions no se juega más que Magic porque la gente de Magic no conoce Marvel Champions. Esa es mi apuesta. Yo para mí creo que, al igual que me ha sucedido a mí, habría gente de Magic que se pasaría al Marvel Champions. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes tu villano con tu inteligencia artificial, ¿vale? Te va plantando cartas y bueno, tú aquí con tus diferentes cartas juegas, pasas un escenario, vas al siguiente, juegas otro escenario, etcétera, 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 ¿vale? Y para mí, el propio hecho de poder jugar con un montón de amigos que tengo lejos, que no tengo aquí ahora mismo, tengo amigos en Andalucía, tengo amigos en el País Vasco, tengo amigos en Madrid, tengo amigos pues en Coruña, tengo un montón de amigos que por problemas de localización no puedo jugar con ellos, les gusta este tipo de juegos y es que solo me imagino el poder llegar aquí, pinchar aquí en amigos y decir, nos echamos la campaña de Cráneo Rojo, venga, dale. Y en cooperativo, ponernos a pelear contra Cráneo Rojo, es que es semejante cambio, semejante, no sé, el actualizarse, es que tampoco es un cambio radical, lo que estoy pidiendo es, de algún modo, el actualizarnos, el estar al mismo nivel que están el resto de juegos que merecen la pena digitalizar. Y yo creo que realmente Marvel Champions merece la pena en versión digital. Ya, bueno, pues a ver si esto le llegase de algún modo a alguien de los responsables que tienen que pensar en esto, ¿vale? Yo ya sé que es muy difícil, yo ya sé que soñar en grande, yo ya sé que hay un montón de complicaciones, seguramente haya, no sé por qué, no sé cómo decirlo, pero seguramente haya pues más intereses económicos por los que a lo mejor el digital no salta, pero yo le insistiría a cualquier responsable, pues no sé si de Fantasy Flight Games o de Asmodeo, de quien sea, porque no lo sé realmente quién lleva esto, les insistiría que son ventajas tanto para la compañía como para los jugadores. Los jugadores van a ser muchos más jugadores, vamos a poder estar instantáneamente solo haciendo clic en un botón dentro del juego con nuestras cartas, pudiendo jugar con demás personas. Ellos van a tener mucho más barato el tema de poder transportar, ya no habría problemas con el transporte. Todas las expansiones saldrían a la vez en todos los países a la vez. Es que es eterno, ¿no? Es eterno las ventajas que tiene. Otra gran ventaja que tiene, quizás una de las más clave a nivel pues de juego, la jugabilidad. ¿Vale? La jugabilidad. Tú en digital es imposible hacerte trampas. Imposible. Porque tú, pues a lo mejor estás jugando en físico y estás contra Ultron, ¿no? Por ejemplo, que lo hemos visto en el canal. Y estás jugando contra Ultron y de repente, pues te olvidas de colocar un dron. Pues por lo que sea, no lo haces adrede, no lo haces aposta, pero te olvidas. Aquí no. En digital es imposible porque el propio juego ya automáticamente te quita la carta y te la pone porque es lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces ya el juego en sí te hace que sea imposible poder jugar un escenario sin hacerte trampas a ti mismo, sin que no valga la pena. Otra cosa, el registro automático de estadísticas. Pues vas viendo porcentajes de qué se te da, qué aspecto se te da mejor, con cuál ganas más partidas, con cuál pierdes más, qué héroe es el que mejor se te da, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es que la cantidad de posibilidades que hay alrededor de un Marvel Champions digital es infinita, gente. Infinita. Entonces, nada, yo espero que esto sea algo tomado en el contexto en el que se da, que simplemente es una propuesta, ¿vale? No es una exigencia, obviamente. Propuesta, joder, no puedo hablar y escribir a la vez diferentes cosas. Es simplemente una propuesta. Yo espero que esto genere debate,
Espero que a quien le llegue algún día, pues no sé, a quien le tenga que llegar, pues que algún día llegue este tipo de propuestas, ¿vale? La gente de la mano de Thanos, os dejo ahí el guante también, porque sé que vosotros pues a veces tenéis contactos pues con alguna gente, ¿no? Del mundo de Marvel Champions. Entonces, pues es una propuesta. Yo sé que es complicado, pero señores, mirad, la clave de todo, siglo XXI. Yo creo que no nos cuesta nada actualizarnos. A lo mejor a la compañía en principio es una inversión muy gorda, porque mientras no tengas preparado el programa, pues no vas a estar generando cash, porque tienes que prepararlo primero, y evitar bugs y demás temas. Pero una vez que esto empieza a funcionar, esto es una máquina de hacer dinero. Esto es una máquina de hacer dinero porque de hecho Magic Arena, ya os digo, estaba completamente muerto y ahora tiene un montón de gente y gente más joven además, que es una de las cosas que más le costaba a Magic y que más le cuestan a los juegos de cartas, que vaya rejuveneciendo y entrando nueva gente. Entonces, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo debate. La verdad es que tampoco tenía ningún unboxing para el vídeo de hoy y dije, bueno, tenía Hulk, tenía Viuda Negra, pero de hecho los tengo grabados, pero creo que no los voy a subir. Si me decís que los suba, los subo, pero como tampoco son auténticas, digamos, héroes que acaben de salir, pues tampoco me parece muy interesante. Entonces nada, hasta aquí el final del vídeo. Por favor, ponedme en los comentarios qué opináis, distribuid el vídeo, hablad, porque creo que es algo que puede ser muy interesante en la comunidad. Colgarlo por los grupos, no sé. Vosotros ya sabréis, si os apetece el tema, pues ya sabéis a quién se lo tenéis que pasar y pues con quién lo podéis conversar. Y la verdad, para mí realmente esto es la clave, el digital, gente, digital. Estamos en el siglo XXI y hay mucha gente que quiere empezar a jugar su juego favorito en digital. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos. Chao.